ahora sí, estamos el día de hoy inaugurando una nueva secuencia que se llama Cosa Justa, que va a ser conducido por el abogado Víctor Vidal Fernández Castillo. Así que lo voy a dejar con él. El tema del día de hoy es rol empresarial del Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludar a la audiencia de Onda Digital TV y a todos sus programas complementarios. Sé que es un canal en internet que está teniendo mucha audiencia. Progresivamente más personas se están uniendo a la señal que se proyecta por esta vía. Y bueno, el tema que quería tocar el día de hoy es básicamente un tema que es muy importante para muchas personas, en tanto no solamente involucra intereses relativos a la empresa que ya de por sí genera una gran percepción colectiva, ya que la empresa tiene trabajadores, tiene gerentes, tiene junta directiva, tiene mucho componente humano que evidentemente tiene impacto social. Pero el hecho en particular es que el rol empresarial del Estado nace como una necesidad de parte de la expectativa de los derechos individuales de las personas. Estos derechos individuales que en un primer inicio nacen como una necesidad de protección constitucional. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que el Estado, como una colectividad organizada en instituciones para proteger derechos individuales en función a una concepción proteccionista, una concepción tuitiva de parte del Estado, implica desarrollar organizaciones que fomenten el desarrollo individual en todas las áreas, en el área de la salud, en el área del trabajo, en el área de la libertad de empresa, en el área de la libertad de creación individual, en el área de la expresión correcta, de la libre expresión de cualquier tipo de ideología. Entonces, el Estado lo que hace para tratar de proteger este tipo de expectativa de los individuos que lo componen, desarrolla institucionalmente medidas orientadas a ese tipo de protección. Lo que tiene que ver con el Estado y con la concepción empresarial del mismo radica en una progresiva separación entre las acciones que estaban a cargo exclusivamente del Estado para irlas delegando al sector privado. Y esto se produce en un primer momento a través de la modificación constitucional, cuando la Constitución de 1993 sustituyó a la de 1979. La de 1979 tenía un afán más estatista. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado intervenía en muchas áreas de desarrollo social y de desarrollo económico. Es decir, tenía, digamos, una expectativa monopolizadora en funciones de la salud, en funciones de la educación, en función de desarrollo colectivo de derechos de segunda generación, como se denominan en la doctrina de los derechos humanos, para efectos de generar un adecuado marco legal de desarrollo de las personas. Pero ¿qué sucedió en función a la modificación otorgada por la Constitución de 1993? Que comenzaron a producirse procesos de privatización, procesos de concesión, procesos de otorgamiento de actividades que tradicionalmente estaban restringidas únicamente para ejercicio exclusivo del Estado. Entonces comenzaron los grandes procesos de privatización. Se comenzó con el proceso de privatización de la telefonía, el proceso de privatización de cierto tipo de concesiones de gran alcance, la inversión privada en áreas de hidroenergía, en áreas de saneamiento, en áreas de construcción de hospitales, en áreas de desarrollo de iniciativa privada, en centros de salud, clínicas privadas, todo lo que hemos venido conociendo a lo largo de estos 30 años y que ha tenido ciertas desavenencias a medida que se ha ido desarrollando en mayor medida la competencia. Y una de esas desavenencias ha sido la distorsión que se ha producido como efecto de la falta de mecanismos regulatorios. Y acá tiene que ver mucho el derecho regulatorio y el impacto que actualmente está teniendo el derecho regulatorio sobre las instituciones estatales. ¿Por qué? Porque al ser conceptuada la sociedad peruana de manera constitucional como una economía social de mercado, implica que hay libertad de empresa, que hay libre competencia,
pero ello, producto del desarrollo de los últimos años, ha generado una distorsión por falta de mecanismos que aboquen a una verdadera competencia. Entonces, en el tránsito de esta situación se ha generado un abuso de posición de dominio, se han generado prácticas colusorias, se han generado monopolios, se han generado oligopolios, lo que finalmente traduce en una pobre percepción de beneficio de parte de los consumidores finales. Como efecto de la modificación de la Constitución de 1993, lo que se produce básicamente es un cambio de expectativa de los individuos desde un punto de vista más, digamos, holístico, que implica mayor protección de parte del Estado hacia un ámbito de desarrollo y defensa de derechos individuales frente al ofrecimiento de las empresas en un ámbito de comercialización de bienes y servicios, lo que implica en el ámbito del mercado, ¿no? Entonces, digamos que el mercado es el que comienza a cobrar mayor relevancia y la forma en que se aborda las instituciones que van a favorecer a un adecuado desarrollo y a una adecuada organización del Estado. Entonces, volviendo al hecho regulatorio, lo que se genera en periodos actuales en los que el abuso de posición de dominio, en los que la libertad de empresa, en los que la práctica de conductas anticompetitivas abunda, es una mayor incidencia en el ámbito regulatorio. Y eso implica el desarrollo de instituciones o el perfeccionamiento de las instituciones que actualmente se encargan de este tipo de control. Entonces, en el Perú tenemos muchas formas de control, digamos, indirecto de parte del Estado hacia la actividad que las empresas organizan o cómo se conducen estas frente a los consumidores. Tenemos, por ejemplo, los organismos reguladores, ¿no? Para efectos de generar cualquier tipo de reclamo por consumos excesivos de agua, por ejemplo, uno lo que hace es reclamar en primer término a la entidad prestadora y en segundo término en una vía de aplicación a la SUNAS, que vendría a ser en este caso un órgano regulador, ¿no? Entonces es un ejemplo de los órganos reguladores. Igual con la luz, con la energía, se reclama en una primera instancia a la entidad prestadora de servicio de energía y posteriormente al órgano regulador. Pero ¿qué sucede en la mayoría de los casos? Que actualmente los individuos de manera individual se ven desprotegidos y obviamente existe una tendencia a dejarse absorber por el poder de las empresas cuyas expectativas en la reclamación los órganos reguladores no satisfacen. Más de una vez hemos tenido la experiencia de conocer casos de personas que sienten que no se van a proteger sus derechos frente a los reclamos que puedan generar ante un órgano regulador, lo cual sucede mucho también en la telefonía, ¿no? Los IPTEL, por ejemplo, que tienen mucha carga en función al incumplimiento de servicios de carácter de telecomunicaciones, sumado al hecho de que las características de los mercados, en este caso de los mercados regulados, tienen ciertas especificidades técnicas que no son del dominio de la colectividad. Entonces, ello implica que se desarrolle toda una legislación complementaria que sirva como espejo para poder proteger y estimular la práctica hacia el consumidor final. Digamos que esto funciona como un esquema de orientación empresarial hacia el beneficio del individuo, ¿no? Entonces, lo que el Estado trata de hacer a través de la institución regulatoria es generar todos estos esquemas complementarios que sirvan como reflejo y que tengan como finalidad esencial la protección del consumidor. Pero, como menciono, en los casos en específico en los que las empresas que tienen mayor poder de información, mayor poder de conocimiento y mayor poder de influencia frente a un consumidor individual, generalmente tienen o mandan esa expectativa al mercado que desincentiva la posibilidad de la reclamación de parte de los consumidores. Eso es un aspecto que el órgano regulatorio y que toda la legislación regulatoria debe de perfeccionar. Se ha intentado hacer a través de la acción de los órganos de protección al consumidor, que de una u otra forma han canalizado toda esa expectativa de los individuos, pero el INDECOPI a su vez, que es el órgano
regulador que tiene a su cargo las comisiones respectivas para este tipo de reclamaciones tampoco se ha dado abasto. Entonces, entender un poco cómo funciona la mecánica regulatoria para la satisfacción de los intereses individuales es una necesidad no solo teórica, sino práctica para poder enfrentar adecuadamente cualquier tipo de reclamación que se pueda efectuar frente a este tipo de entidades privadas o semiprivadas que generan beneficios en torno al individuo. Hay que tener en consideración que bajo el ámbito del derecho, en tanto se trata de empresas que están sujetas a prestación de servicios que son supervisados por otros órganos reguladores, como he mencionado, están sujetas a la legislación procesal administrativa. ¿Y qué implica la legislación procesal administrativa? Implica tomar las bases esenciales de cualquier marco esencial jurídico de protección de derechos individuales como el debido proceso, el derecho a la legítima defensa, el derecho a una resolución motivada, el derecho a dos instancias, el derecho a ser escuchado, a generar derechos de petición para efectos de que se transparente la información que se da adecuadamente a los consumidores de este tipo de servicios e ingresar a procesos administrativos, con lo que implica también iniciar procesos de reclamación, procesos de apelación, procesos de revisión, que son muy importantes en el actuar administrador-administrado, es decir, cuando las entidades que prestan los servicios se relacionan con las entidades, con las personas que los reciben, ¿no? Eso, administrador-administrado. Entonces, comprender el mecanismo de reclamación, el mecanismo de relación que se genera de este tipo de hechos es sumamente importante para poder saber cómo afrontar las reclamaciones que se generan ante los órganos reguladores. Otro aspecto importante que ya tiene que ver con una derivación constitucional de desarrollo legislativo para regular el ámbito de las empresas es el que se da como consecuencia de la separación de las diversas ramas del derecho, ¿no? Tenemos un derecho societario que regula los aspectos de la creación, de la modificación, de la disolución, de la liquidación, la manera en que se organiza los ámbitos internos empresariales, las funciones de la junta directiva, las funciones y derechos de los accionistas de las empresas, las funciones y derechos de los terceros involucrados con las empresas en lo que compete a sus acreencias, la prelación de derechos que se genera como consecuencia de cualquier tipo de desequilibrio empresarial que se pueda generar en la marcha y la forma en cómo afectaría las finanzas internas de la empresa. Todo eso está regulado por el derecho societario. Entonces, si vemos un esquema que se derive de la Constitución Política del Perú orientada hacia una actividad empresarial del Estado o hacia una forma de transición de la actividad empresarial del Estado hacia la actividad privada, de mecanismos que tradicionalmente se ejecutaban vía el Estado, nos acompaña toda esta regulación de la cual acabo de hacer referencia, comenzando con el derecho societario. El derecho regulatorio es un ámbito que, como he venido señalando, nace de la necesidad de poder cautelar los derechos de los consumidores frente a entidades que prestan servicios de carácter público o que son reguladas por órganos públicos. Entonces, el derecho regulatorio, que es un ámbito sumamente importante en cualquier tipo de sociedad de mercado, y que es una asignatura pendiente de desarrollo legislativo en el Perú, tiene mucha importancia, no solo por lo que he mencionado relativo a los órganos reguladores, sino porque también tiene incidencia en la manera en cómo se desarrollan las asociaciones público-privadas. Seguramente muchos de ustedes han escuchado en alguna oportunidad que los inversionistas extranjeros pretenden invertir en el Perú en hidroeléctrica, en infraestructura, en proyectos de saneamiento, en proyectos de desarrollo hotelero o de cualquier tipo de proyecto de gran envergadura. Todo ello
se materializa a través de asociaciones públicos-privadas. Entonces, las asociaciones público-privadas parten de una base de concesión en la que el privado va a desarrollar o un aspecto total del desarrollo del proyecto o un aspecto parcial en conjunción con el Estado. Entonces, se genera el régimen de la concesión que tradicionalmente está reservada al Estado porque trabaja sobre recursos que estaban tradicionalmente reservados al Estado, pero que en el caso particular de las asociaciones públicos-privadas parten de una asociación, como su nombre bien lo dice, en la cual se reparten cierto tipo de obligaciones, ¿no? Entonces, el sector privado, por ejemplo, tiene la obligación de operar, de gestionar, de construir y de delegar cierto tipo de regalías a cierto tiempo hacia el Estado. Es lo que sucede normalmente con los peajes. Esa es una forma de ilustrar cómo se maneja una asociación público-privada. Los peajes son proyectos para mejoramiento y el desarrollo de vía, de infraestructura, mediante el cual un privado se compromete a construir, se compromete a mantener cierto tipo de área y cobra al consumidor cierto tipo de tarifa que finalmente, a través de mecanismos diferentes de vinculación del dinero, se reparten hacia el Estado, llegado cierto tiempo en el cual el privado retorna el dinero y retorna la inversión que ha querido invertir en el proyecto en particular, y luego se delega en el Estado lo que venga a futuro. Entonces, eso es una forma de asociación público-privada. Se utiliza mucho para tratar de agilizar proyectos de gran envergadura y para hacer participar al sector privado en el desarrollo de los mismos. Otro tipo de desarrollo de concesión que también es muy importante señalar es aquel que se deriva últimamente del desarrollo de hospitales, ¿no? Ahora que estamos con estos problemas de coronavirus y que tenemos necesidad de desarrollar infraestructura en tiempo rápido y sin ánimo dilatorio, un buen esquema para desarrollarlo es el de la asociación público-privada. Entonces, la asociación público-privada sirve accesoriamente y no solamente, no está restringido a cierto ámbito de desarrollo particular, sino también a todas las áreas en que necesite una intervención del privado por considerar que el privado tiene una mayor prioridad en el tiempo para desarrollar y tiene el incentivo de cobrar la tarifa al consumidor final para un bien o para entregar un servicio que va a ser de utilización social y que va a ser beneficioso, se va a tener una ganancia social que va a beneficiar a un sector grande de la población. Continuando con el aspecto del marco regulatorio, es importante señalar que el INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, tiene múltiples oficinas que también, una vez más, están orientadas a darle un desarrollo legislativo para promover la inversión privada en una transición que antes correspondía exclusivamente al Estado a través del desarrollo empresarial. Entonces, dentro de estas oficinas, de estas comisiones que están orientadas a generar eficiencia en el sistema de una inversión privada y de un Estado social de mercado, tenemos oficinas, en primer término, de competencia desleal, ¿no? La competencia desleal, ¿qué es? Es la forma en la cual los competidores no respetan ciertas prácticas usuales del mercado a través de las cuales generan desincentivos para invertir en el mismo. Entonces, el principio del marco regulatorio en el ámbito del INDECOPI es tratar de desincentivar la competencia desleal, ¿no? Entonces, existe una comisión de competencia desleal que a través de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y de otras regulaciones complementarias, lo que hace es minimizar el impacto negativo de este tipo de conductas, sancionando administrativamente a quienes las infrinjan. Entonces, esta infracción evidentemente constituye un desincentivo de carácter administrativo que va a generar sanciones del tipo administrativo en las empresas en las que lo infrinjan y posteriormente también puede generar indemnizaciones en la vía jurisdiccional, ya que se manejan en diversas vías, ¿no? Otra tiene que ver con el derecho a la protección intelectual, en cuanto a la Constitución Política de Perú protege la expresión individual, es decir, favorece un ámbito orientado al desarrollo del individuo en todas sus facetas y dentro de un
una economía social de mercado, tenemos creación que puede servir para explotarla bajo cualquier tipo de acto jurídico referido al mismo, es decir, alquiler, regalías o lo que fuere con respecto a la creación intelectual. Se tienen que desarrollar instituciones que evidentemente también están protegidas por el INDECOPI. En lo que respecta a la propiedad intelectual, tenemos, por ejemplo, los modelos de utilidad, tenemos las marcas y patentes, tenemos las invenciones y las nuevas tecnologías, también tenemos los derechos de autor, tenemos el software, ahora que hay un ánimo creciente por el Big Data, que en realidad es una forma de extender la influencia del Internet hacia el Internet de las cosas, es decir, que se automaticen los procesos de desarrollo autónomo de vehículos, de energía, de todo tipo de instrumentalización que pueda depender del Internet sin necesidad de un control eminentemente humano. Es decir, al existir este tipo de tendencia y transición hacia tecnologías de la información que incorporen procesos de automatización, es necesario también generar desarrollo legislativo en ese sentido, y el INDECOPI en teoría debería estar desarrollando ese tipo de protección a través de la Oficina de Derechos de Autor, porque los derechos de autor tienen que ver con el software y con otras creaciones literarias o individuales que merezcan protección legal. Entonces, vamos viendo cómo constitucionalmente y a través de esta base constitucional es que se va generando este tipo de desarrollo legislativo. Tenemos las barreras burocráticas, que básicamente es un esfuerzo por tratar de minimizar las condiciones que los órganos del Estado imponen a los individuos para generar cualquier tipo de acto administrativo que favorezca en su esfera individual, ya sea información, ya sea requerimiento de algún tipo de acto explícito de la entidad administrativa que tenga una incidencia directa en la esfera del administrado, en este caso el solicitante. La protección al consumidor, muchas veces mencionada, cuya acción está un tanto limitada por carencia de personal humano o por algún tipo de inconcurrencia normativa y formativa, sobre todo en lo que refiere a la formalidad de la presentación, que muchas veces es un poco engorrosa, además las tasas que a veces desincentivan a las denuncias del tipo que tiene que ver con la protección al consumidor. El área concursal básicamente es un área orientada a la disolución, liquidación y quiebra de la empresa, la quiebra ya bajo un ámbito judicial, pero en todo lo que tiene que ver con la transición de la disolución y la liquidación de una empresa y las instituciones que lo regulan, la preeminencia que va a tener cualquier tipo de órgano acreedor con respecto a lo que crea que tenga interés frente a una empresa que está incurriendo en insolvencia, y las instituciones que regulan este tipo de situación perjudicial, y cómo el Estado lo que trata es de salvar a las empresas. Entonces, como una conclusión, podríamos definir, el tiempo es muy corto para hacer una exposición un poco más amplia sobre ese tema que es tan amplio, pero concluir en que el interés principal es generar mecanismos institucionales para una transición adecuada de parte del Estado hacia el sector privado y el desarrollo competitivo del mismo para generar beneficio en los derechos de los individuos, y cómo estos tienen que tener conciencia de las instituciones de derecho que les dan protección frente a los actos de las empresas. Es muy importante tener eso en consideración, saber que existe la posibilidad de reclamar sobre ciertos derechos que habitualmente pueden ser catalogados como insalvables, o que en el ejercicio de los mismos se puedan ver muchas dificultades. Sin embargo, la regulación, aunque es imperfecta, intenta lograr este tipo de finalidad, y es muy importante tener una adecuada asesoría y una adecuada comprensión sobre la manera adecuada de llevar a cabo cierto tipo de actos que pueden favorecer accesoriamente una libre iniciativa privada, que es finalmente el precepto constitucional que va a regir dentro de toda la legislación para efectos de garantizar el desarrollo de los individuos con este fin constitucional.
Los invito a seguir viendo este programa. Nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta a través del interno, comunicarse con nosotros y también compartir este programa para que otras personas lo vean. Agradezco nuevamente a Onda Digital TV, a Peruanos Emprendedores, por facilitar este espacio a las personas que quieren hacer empresas en el Perú y mucho más en esta circunstancia, ¿no? Estamos viviendo circunstancias complicadas a causa del coronavirus. Esperemos que las autoridades se estén encargando de hacer lo mejor posible y que las empresas puedan retomar el ritmo que estaban alcanzando previamente a este tipo de sanciones temporales para efectos de paliar un poco la situación de salud. Y que también lleguemos a buen puerto en lo que corresponde a las investigaciones para realmente sancionar a los culpables de haber originado esta crisis sanitaria, que aunque sabemos es global, implica el compromiso íntegro de las autoridades peruanas y de las autoridades que pretendan también postularse a la presidencia en las próximas elecciones. Así que es importante analizar muy bien el voto que van a dar, la confianza que le van a otorgar a los candidatos para efectos de favorecer el desarrollo conjunto de todas las expectativas de los peruanos. No solo desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que tenemos una suma de expectativas que van más allá del desarrollo económico. Muchos candidatos se centran únicamente a eso y no toman en consideración que los individuos necesitan un Estado que integre todas sus capacidades y que sea capaz de formarlas para desarrollar mejores individuos, que es básicamente lo que todos esperamos. Micrófono, Yulisa. Micrófono. Ya, ahora sí. He estado muy concentrada escuchando todo lo que estás hablando y realmente este es un programa que va a ayudar mucho a nuestros emprendedores. Es un programa que realmente necesita porque muchas personas desconocen muchos de los temas que tú has mencionado. Víctor, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias y invitar al público a seguirnos todos los miércoles a las 4:30 con el programa Cosa Juzgada. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, cuídate, chao. Bien, ahí estamos con nuestra nueva secuencia, ya saben, todos los miércoles de 4:30 a 5. Nos despedimos, con nosotros será hasta el día de mañana. Los dejo con mis auspiciadores, chao.